Si crees que hablar en público es un talento con el que naces, un talento innato, hoy quiero cambiar esa idea. Bienvenidas a todas las personas que os vais conectando. Iré leyendo las preguntas y durante el directo las contestaré o al final seguramente. Y también podéis mandarme mensajes directos después de la grabación. Bueno, pues voy a hablar de 4 puntos esenciales que va a demostrar cómo hablar en público no es un talento innato. Y es que a veces vemos a personas que hablan muy bien y parece que han nacido así con ese talento innato. Y es cierto que muchas personas disfrutan de hablar, tienen una capacidad, una locuacidad que eso sí que puede venir de serie. Pero hay otra serie de cosas que no son tan innatas. Y la primera es que hablar en público no es un talento innato, es una habilidad que se aprende. Cómo cocinar, cómo conducir. Y si no, si las que estáis viendo ahora, las personas que estáis viendo ahora el directo, seguramente si tenéis carnet de conducir, podéis recordar los primeros días lo difícil que era simplemente llevar el coche recto y prestar atención al retrovisor, al otro espejo, al cambio de mano, tantas cosas a la vez que parecía que eso era imposible. ¿Vale? Entonces, es una habilidad que se entrena. Lógicamente, hay personas que les gusta más hablar, tienen una energía más sociable, son más extrovertidas y, bueno, pues puede parecer que es más innato. Pero como todo, es una habilidad que se desarrolla porque la comunicación y hablar en público no es solamente hablar. Tiene que ver con otras cosas, con otras habilidades que veremos que se desarrollan, ¿vale? Y ahora os querría hacer una pregunta por aquí a las personas que estáis y es que, ¿qué es lo que más os cuesta al hablar en público? ¿Los nervios? Quizás, a ver, que os leo, proyectar la voz, proyectar confianza, conectar con las personas. Os voy leyendo, también me podéis escribir luego si os van viniendo. Vale, todas esas cosas son normales, porque como decía antes, todos sabemos hablar, aprendimos a hablar desde bebitos, luego aprendimos muchas más cosas acerca de la lengua y todo a nivel de contenido en la escuela y según pues nuestras experiencias hemos desarrollado más habilidades que tienen que ver con la comunicación o menos. Entonces eso hace que a la hora de exponernos nos sintamos más o menos cómodos y cómodas. En segundo lugar, os diría que lógicamente es una habilidad que se entrena y aquí voy a acudir a mi experiencia. Y es que yo ahora puedo parecer muy sociable, extrovertida, hago teatro, actúo en escenarios más pequeños y más grandes, ¿no? Y bueno, pues estoy acostumbrada a dar clases para muchos estudiantes y bueno, y aquí el medio directos, frente a cámara y demás. Pero tengo que deciros, como anécdota personal, que yo de niña, por ejemplo, aún recuerdo un día que me pidieron leer una redacción y no me atreví. Y no me atreví a pesar de que sabía que me iban a poner mala nota y sacaba buenas notas, era buena estudiante y para mí eso era algo que no me sentaba nada bien. Pero en ese momento, cuando a mí me pidieron leer esa redacción, no recuerdo muy bien por qué era, pero sí que elegí no leerla y recuerdo que los profesores me decían, pero que te vas a llevar una mala nota, que te vas a llevar un negativo y yo decía, no me importa. Y es que había algo de mí
No lo recuerdo muy bien si era por lo que yo contaba. El caso es que me daba mucha vergüenza, sentía que había algo mal, no sé si en cómo yo lo contaba o lo que contaba en la redacción, pero no quería expresar lo que yo había expuesto de manera escrita. Y esto fue en primaria. Y luego una terrible fue en la universidad. Y me acuerdo que además fue la asignatura de psicología, creo que era psicología de grupos, y me encantaba. Y psicología de grupos y organizaciones. Y justo me acuerdo que estábamos hablando del tema de habilidades sociales. Y había algo interesante y a mí se me daba muy bien. Y preguntó algo el profesor. Y estaba muy cerca mía y yo lo dije así como en bajito, para adentro, para mí. Entonces me escuchó y me dijo, dilo en alto. Y yo dije, no. Además estaba aterrorizada. Yo no, era una aula muy grande en la universidad y yo dije que no. Y él me empezó a decir, me acuerdo que me empezó a decir, ¿te das cuenta que esto es un tema de habilidades sociales y que está siendo peor que no lo digas que levantarte y decirlo, que incluso vas a quedar peor? Y yo le dije, sí, lo sé, pero no puedo. Sé que son habilidades sociales y le dije, y las desarrollaré, pero ahora no puedo. Y en ese momento, a pesar de que todo el mundo me estaba mirando, el profesor estaba ahí y posiblemente hasta lo había dicho bien porque él me animó a que lo dijera. Pero yo no sé, por dentro, no sé si era que todos me miraran, miedo a equivocarme, a fallar, pero no me atreví. Y es cierto que posiblemente estuviera mal, estuviera bien, pero había en mí una presión y posiblemente también en parte porque yo era buena estudiante de siempre tener lo que hacer bien. Y eso es algo que juega mucho en nuestra contra. Cuando queremos hacer las cosas perfectas y tenemos mucho miedo al error y a equivocarnos. Por eso algo súper bueno y que es necesario aprender es a reírnos de nuestros errores y darnos permiso para equivocarnos. Lógicamente, en la medida de lo posible, si lo podemos hacer primero en espacios y entornos seguros donde practicar, luego tenemos más oportunidades cuando nos movemos en el mundo de sentirnos confiados y confiadas. Esto como anécdota. Y esto en mi caso. Ya en otra ocasión os contaré anécdotas a nivel de teatro, de otras cosas que he hecho pues más grande. Pero esto como simplemente decir una opinión en la universidad y leer una redacción en el colegio, que yo ahora como maestra soy súper cuidadosa con todo esto y trato de crear muchos espacios para mis estudiantes, lo he hecho durante muchos años, de seguridad y de quitar hierro al error, a equivocarse y tomárselo más como un juego, como un descubrimiento y aprendizaje. Así que bueno, pues ahora me apetecería también que pensarais en actores y conferencistas que no nacen aprendiendo, no nacen ya con todo sabido, hacen un camino de aprendizaje. Y me apetece, por ejemplo, pues traer a colación a algún actor, actriz, por ejemplo Nicole Kidman. Nicole Kidman era muy tímida y el teatro, la interpretación, fue lo que le permitió expresar todo su mundo emocional y sentirse más segura. Pero es una de las actrices que fue muy tímida y hay muchísimos de ellos, los actores. Yo cuando he ensayado y he tenido muchos compañeros, casi la mayoría tenían muchas experiencias de timidez. Sí que había personas más extrovertidas y que les gustaba más mostrarse, pero bueno, eso a veces ocurre también que nos encontramos con la polaridad, que no es
ni tan bueno ni tan malo, ni una cosa ni otra, ni el extremo. Personas que están en la sobreexposición continuamente, se están exponiendo demasiado centro de atención, y justo la polaridad contraria, que es la invisibilidad. Y no me voy a enfocar hoy aquí, pero esto también tiene que ver con heridas a veces de la infancia, de bueno, haber permanecido en una posición más escondidos y escondidas, no queriendo llamar la atención, no molestar, en casos en los que no han sido reconocidas nuestras necesidades porque había otras circunstancias que eran de mayor importancia. Suele pasar mucho a lo mejor en familias en las que uno de los miembros está enfermo o enferma. Así que bueno, pues con esto os diría que tengáis en cuenta que no sois los únicos ni las únicas. Yo fui una persona que ahora todo el mundo que me ve piensa que soy súper sociable y extrovertida, y hay una parte mía que es muy introvertida y tengo una parte de timidez. Lo que pasa que he aprendido a relacionarme y exponerme a través de muchas herramientas. Y no os sintáis los raros o raras, porque esto es algo que se aprende. Lo único que en mi caso personal fui muy consciente desde jovencita, y había algo de mí, pues por las cosas que quería hacer, que me llevaron a dar pasos en la dirección de superar esas trabas que yo encontraba, y muchas veces tenían que ver pues con ese miedo a exponerme, a equivocarme, a ser juzgada, y bueno, pues fui encontrando caminos que paso a paso me hicieron sentirme más segura, más confiada y con más posibilidades de exponerme. Y bueno, pues me gustaría preguntaros por aquí, que me lo dejéis en comentarios, me escribáis. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste frente a un grupo? Por ejemplo, ¿qué tal fue? ¿Cómo te sentiste? Es importante escuchar cómo nos sentimos, cómo estamos. Vale, os leo. Nervios. Deseando que acabe, quizás. Nadie me dice por aquí disfrutar. Yo he tenido muchas experiencias, ahora realmente disfruto mucho de todo lo que hago, pero es cierto que esas 2 anécdotas que os he contado las pasé realmente mal. El tiempo no era como eterno, posiblemente fuera 1 minuto o 2, y para mí fue una eternidad. Hubiera querido que pasara volando y se me hizo eterno. Bueno, pues os diría que el siguiente de los pasos sería empezar a hablar con audiencias pequeñas. A veces queremos dar grandes pasos, irnos a algo grande, y si nos cuesta hablar en público, tenemos que comenzar, es bueno comenzar con pequeñas personas, con audiencias pequeñitas. Por ejemplo, ¿dónde podéis practicar? Pues en un grupo de amigos, en una reunión, y empezar con pequeñas cosas. Por ejemplo, hoy participo, hoy doy mi opinión, y empezar de poquito a más, porque lógicamente si queremos hacer muy grande y no tenemos hábito, costumbre, y se nos hace muy grande, pues es como que nos bloqueamos y no somos capaces de hacer nada. Hay que ponerse retos pequeñitos para poder cumplirlos e ir avanzando. Si yo hoy me atrevo a dar mi opinión y bueno, a lo mejor no es un gran logro, pero no me siento mal, pues el próximo día empiezo a participar más. Si hago algo muy grande y además, como no tengo hábito, no me sale bien, que ya os contaré otra anécdota, eso me pasó a mí una vez en la carrera, en otra presentación,
y fue terrible, pero bueno, yo siempre tuve esa parte mía que dijo, yo lo supero, pero he tenido muchas experiencias de pasarlo mal, mal, mal. Y bueno, las recuerdo muy bien, no se me olvidarán nunca, lo que pasa que ya no las vivo como lo viví en ese momento, ahora ya me puedo hasta reír de cómo era y de verme totalmente diferente. Así que os diría en ese sentido que os animo porque se puede superar. Estoy completamente convencida porque ha sido mi caso personal y he acompañado a muchas personas, a muchos estudiantes que han sido muy tímidos y tímidas y aprenden a superarlo si se les guía, se les acompaña y se va a un ritmo adecuado a cada persona. Bueno, pues sería importante que pensarais, ¿qué he hecho en esta semana? ¿He dado algún pasito más? ¿He salido de eso que llamamos a veces esa zona de confort, ¿no? ¿Qué puedo? ¿He hecho algo que me haya sido un poco incómodo, pero a la vez me esté ayudando a crecer o a salir de ese miedo y avanzar? Porque hay una parte, por lo menos a mí me pasaba como persona tímida, que cuando hacía las cosas mal o no las hacía por miedo, por ejemplo, cuando este profesor me preguntó, pues yo me sentía mal, porque había una parte mía que quería decirlo, pero había otra que era más fuerte y no se atrevía. Y tenía tanto miedo a que pasara no sé qué, algo que estaba en mi cabeza, que no lo hacía, pero luego no me quedaba bien, me sentía mal. Y eso es lo que me llevaba a buscar herramientas y a querer hacer cosas para superarlo. Vale, pues bueno, pensad qué habéis hecho y si no, pues ya podéis empezar a enfocaros en algo y todos podéis hacer, todos y todas podéis hacer algo que normalmente no hacéis. Dar una opinión o no estar de acuerdo con algo, a lo mejor no estáis de acuerdo y os lo calláis. Entonces, igual, pues algo en lo que no estoy de acuerdo, alzo mi voz y digo, pues yo no estoy de acuerdo y doy mi opinión. A ver qué pasa, cómo me siento, empezar a experimentar un poco, pequeñas cositas. Y luego la siguiente fase sería celebrar. Es súper importante celebrar. Y no estoy hablando de un discurso para una gran audiencia, 300 personas, o 100 o 50, o hacer una conferencia o un taller. No. Estoy hablando simplemente de atreverme. Atreverme a hacer cosas pequeñas que normalmente no me atrevo a hacer. Y cada pequeño logro es un avance hacia donde queréis ir. Y desde ahí podéis celebrarlo porque estáis en el camino del crecimiento y llegará un día que os vais a poder reír de esa timidez que nunca se va del todo. Yo me siento tímida, yo me siento una persona tímida por dentro, aunque no se note por fuera. Y cada vez que hago algo hay una parte de mí que se activa. Lo que pasa que luego ya me relajo y disfruto. Pero sí que es cierto que yo internamente me siento tímida. Internamente me siento tímida. Es una sensación, ¿vale? No sé por aquí. Tímido, tímido, introvertido. Bueno, vamos a ir hacia el camino de avanzar, del logro, pequeños pasos, pequeños, no tienen que ser grandes. Y eso es como una gota, gota a gota, se hace el océano. Perfecto. Bueno, pues desde aquí os diría y os haría otra pregunta. ¿Qué pequeño logro podéis hacer esta semana? Y seguro que ya os viene algo que dudáis, que no sabéis qué hacer, que os da un poco de vergüenza, miedo, os intimida. Intentar hacer algo. Si es muy grande, un poquito más pequeño. Algo un poquito más pequeño. Y me contáis. Por aquí o por un mensaje directo, como queráis, pero me encantará saberlo. Y bueno, pues yo creo que con esto ya casi estamos terminando. ¿Tenéis alguna pregunta?
¿Me las dejáis por aquí? Si no, luego. Vale, pues nada, voy a cerrar este directo recordando un poquito que hablar en público no es un talento innato, es una habilidad, se aprende. Hay herramientas y técnicas para desarrollar y aprender esa habilidad. Nos pasa a los actores y actrices que ensayamos mucho. Y aquí, que no he dicho antes nada, os recordaría a un músico cuántas horas ensaya en su casa antes de dar un debut delante de personas y no lo hace en un gran estadio. Normalmente primero lo suelen hacer en pequeñito, para amigos, luego a lo mejor ya en un evento y hasta que ya llegan a grandes estadios y pueden dar grandes conciertos. Esto va así. Y a los actores y actrices nos ocurre igual. ¿Sabéis cuántas horas de ensayo empleamos antes del estreno de una obra? Pero es que es lo que nos hace sentirnos confiadas y seguras para luego, además, si pasa algo, poder improvisar en escena. El ensayo, la práctica, la técnica nos da confianza y seguridad. Y luego hay muchas horas en casa, porque cuando tú llegas al ensayo necesitas ir también con práctica en casa. Así que os diría, ¿cómo podéis empezar vosotros y vosotras? Quizá con un grupito de amigos, grabando, siguiendo esa grabación. ¿Vale? Bueno, y ya iríamos a lo siguiente, lo que he dicho, pequeñas audiencias, comenzar con pequeñas audiencias y celebrar cada pequeño paso. No miréis lo que no sois capaces aún de hacer, sino lo que vais haciendo. Y ponte cada día o cada semana un reto pequeño. Y si lo vas realizando, te vas a ir dando cuenta de que ganas confianza. ¿Vale? Así que nada, dejarme preguntas. Ahora ya antes de concluir, ya he resumido, os diría, dudas, preguntas, ponérmelas por aquí o mensaje directo, me encantará responderlas. Si queréis más recursos y tips, os invito el enlace en mi bio a mi grupo de WhatsApp donde comparto semanalmente algún tip, alguna dinámica. Son gratuitos y es un espacio seguro donde vais a poder empezar a exponeros de poquito a poquito para ganar confianza. Y bueno, si queréis, como he dicho antes, ir a por un paso más, porque os sentís que sí, pues este sábado tengo un taller en el que es 100% práctico. Vamos a hacer diferentes dinámicas de expresión, comunicación y demás. En un entorno seguro, máximo 6 personas, así que si te animas, también escríbeme y te mando la información. Son solo 6 plazas. Este sábado, el martes 18 y el sábado 22. Si te interesa alguna de estas fechas, escribe pronto porque son solo 6, así que se agotan. Y sin más, espero a que me preguntes, te unas a uno de estos 3 espacios de los que he hablado y comiences tu camino del atrevimiento para ganar confianza y desarrollar esta habilidad que es hablar en público.